Bien, acompáñenos en este segmento, en la primera entrevista, Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, partido político de nuestro país, con quien vamos a conversar de lo que ha ocurrido en las últimas horas, no solamente con el tema del diálogo, de las propuestas que hoy existen respecto a las candidaturas para una elección presidencial que corresponde en 2024. El MAS ha propuesto una primaria a 2 vueltas, es una propuesta diferente a lo que han también planteado otras organizaciones que hablan de una primaria amplia, que no sea excluyente, que las únicas limitaciones que existan son las establecidas en la Constitución. El MAS agrega esta también, que es una posibilidad, por cierto, muy común en nuestra región, el tema de las elecciones en dos vueltas, lo vemos en Colombia, lo vemos en Brasil, es muy aplicado para la elección de una presidencia, no para una primaria en este caso, y lo vamos a conversar con nuestro invitado. Pero también está el tema de las sanciones, que en los últimos días se reaviva ese debate con la publicación de un documento firmado por 25 personas del área académica, del área empresarial y también del seguimiento a la opinión pública. Hay nombres como José Antonio Gil Yepes, que por cierto mañana va a estar con nosotros, Luis Vicente León, Tamara Herrera, economistas como Luis Oliveros, y quisiéramos comenzar por allí, la posición del MAS respecto a estas personalidades, estas figuras que están enviando una misiva directamente al presidente de los Estados Unidos en la que se plantea que se revise la política de las sanciones. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están las cosas? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarnos. Tú sabes que sobre ese tema de las sanciones nosotros tenemos mucho tiempo emitiendo opiniones, ¿no? Y hemos tomado siempre una referencia histórica que nos parece que viene como anillo al dedo, que es lo ocurrido con Cuba. Recuerda que por allá, por los años 60 del siglo pasado, yo no sé si tú habías nacido ya, a lo mejor no, se produce la invasión de Bahía de Cochino. ¿Sí? Y después de esa invasión de Bahía de Cochino viene la circunstancia de que, producto del resultado de eso, los Estados Unidos comienzan a aplicar medidas, sanciones, embargo económico a Cuba. Y hoy podemos medir, después de 60 y pico de años, cuál ha sido el efecto de esas medidas. Bueno, simplemente un gobierno autoritario que se mantiene en el poder, un pueblo como el pueblo cubano que vive en las peores condiciones económicas que ha vivido en su historia, y todo ello está sujeto a que el gobierno cubano permanentemente tiene como excusa que eso está pasando en Cuba por las medidas que el imperio le viene aplicando el enemigo externo. Allí incluso hay un paréntesis que fue cuando Obama modificó un poco la conducta, y todo el mundo sabe que en ese momento, ese periodo tan corto, los cubanos tuvieron una especie de respiro de la situación que tenían. Entonces, nosotros hemos condenado permanentemente ese tipo de situaciones, porque lo que hace es que convierte eso en una combinación letal. El peor gobierno de nuestra historia tiene un argumento que le cabe perfecto, es decir, que ellos son un mal gobierno y el país está viviendo como está viviendo, no por culpa de las cosas que ellos hacen, sino simple y llanamente porque las medidas que ha tomado el imperio le han impedido resolver las cosas que en Venezuela hay que resolver. Y todos sabemos que aquí lo primero que se acabó fue la economía, producto de las decisiones que tomó Chávez, de lo que significó acabar con la industria petrolera, lo que significó aplicar aquello de quitarle la propiedad sobre empresas, etcétera, a quien ellos decidían quitarlo, lo cual trajo como consecuencia una economía quebrada totalmente, una economía que dejó de generar riqueza, salario, etcétera, y nos llevó al punto en que estamos. Este documento... Pero no significan las sanciones, más allá de un argumento, un impacto real. Por supuesto. Hay un impacto real. Hay un impacto más real. allá del argumento que pueda servir para el Ejecutivo Por supuesto que hay un impacto real, y por eso es que el gobierno lo utiliza, porque cuando las sanciones las aplica y tú quiebras la economía del país, entonces el gobierno dice, bueno, no estamos quebrados por culpa de nosotros, nos quebraron fueron ellos. Por eso te digo lo del argumento del enemigo externo. Por supuesto que las sanciones han sido utilizadas por un sector de la oposición como un argumento para un plan fallido que no ha llegado a ninguna parte, que lo vuelven a repetir con el documento que le da respuesta al otro documento, a la otra carta. Y por supuesto nosotros ratificamos que respaldamos lo que se señala en esa carta, y ojalá el país pueda entrar en un escenario en donde, si se llegara a quitar una buena parte de las medidas, el país comenzará a recuperar y la condición de vida de los venezolanos no pasará a depender de los mecanismos de control sexual, de que si la bolsa CLAC, que si te doy el bono tal o el bono cual, sino una economía productiva donde los venezolanos podamos vivir de manera distinta. Nosotros hoy
dimos una rueda de prensa donde nos acompañaron otras organizaciones políticas que tuvieron la oportunidad de compartir con uno de los firmantes, que lo invitamos especialmente a la rueda de prensa, que fue Alfredo Padilla, y donde él y Segundo Meléndez y José Luis Farías tuvieron la oportunidad de expresar las opiniones que sobre esa temática tenemos y lo que vamos a continuar haciendo. Allí se está intentando buscar también otro documento que recoja firmas de los partidos, de otros sectores, para que también respalde la iniciativa tomada. Dentro de lo que ha trascendido en redes sociales, una vez conocido este documento, decían algunas opiniones que pedir que se levanten las sanciones era como eliminar los síntomas de una enfermedad y no tratar la enfermedad. ¿Cómo lo ven o de qué forma, si se revisa esta política, se puede fijar posición a una realidad que ha denunciado no Carlos Peñalosa, no lo denuncia Canalí, no lo denuncia tal vez el MAS, lo denuncia organizaciones no gubernamentales, lo denuncian organismos internacionales que se preocupan por lo que ocurre en nuestro país en materia de derechos humanos? ¿Cómo corregir los temas de fondo si se logra revisar esa política? Si se logra revisar la política y levantar las sanciones, lo primero que vamos a tener beneficios globales va a ser Venezuela, con beneficios económicos, sociales, una cantidad de situaciones que están presentes ahorita, que para tú salir del país, si tú querías ir a Aruba, que ibas en media hora, ahora tienes que irte por Panamá o por República Dominicana y el costo del pasaje cuesta dos o tres, lo que costaba antes, y tardas en vez de un día, en vez de media hora, tardas 2 días en llegar. Si quieres ir a México, entonces te piden la visa. Es decir, una cantidad de cosas que son consecuencias de las condiciones económicas del país que generó, por ejemplo, la inmigración de millones de venezolanos, con las consecuencias que todos sabemos. Entonces, más de 6 millones, decía sí, la más ONU de 6 millones, con todo lo que eso significa por las condiciones de vida que estos venezolanos tienen en Colombia, tienen en Chile, tienen en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en cualquiera de los países donde están viviendo, sabemos de vía directa, por la información, lo que está ocurriendo allí. Entonces, levantar las medidas no es una sola cosa, porque además, imagínate levantar las medidas con una negociación política al lado, que implique las cosas que tienen que hacer en la política. Ahora, eso tiene que ver también con un escenario que está destruido, producto de lo que yo llamo también una combinación letal. Un gobierno que tiene como principal aliado la división de la oposición, y esa es su principal política, y una oposición que no termina de entender que mientras se mantenga dividida, siempre existirá la posibilidad de que el gobierno haga lo que quiera hacer. Ve, por ejemplo, ahorita, se plantea el tema del diálogo. El gobierno dice, vamos a dialogar. ¿Y dónde comienzan los problemas? Bueno, un diálogo reformulado, más amplio, ha dicho el gobierno. Dicen ellos que es así, porque también hay una dualidad de opiniones. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea dijo eso que tú acabas de decir. Y 2 días después dijo que él no dialogaba con narcotraficantes, sabiendo exactamente a quién se estaba refiriendo. Ese diálogo en ese contexto, eso es imposible. Igual que, por ejemplo, tú tienes partidos llamados G4 y dicen, bueno, vamos a dialogar siempre y cuando no vaya fulano o mengano. Eso no tiene sentido. Mientras la oposición se mantenga en ese contexto de que yo hablo contigo porque tú eres blanco, pero no hablo contigo porque eres negro, o porque eres catire, o por lo que sea. Mientras eso se mantenga, por supuesto, el gobierno estará haciendo lo que le da la gana. Tú te imaginas, por ejemplo, que el gobierno diga, bueno, vamos a convocar 15 partidos independientemente de lo que piensen uno del otro. Y los convoca. Y entonces cuando los convoca se va a conseguir con el hecho de que al no reunirse previamente la oposición, no ponerse de acuerdo, ¿qué es lo que decía el gobierno? Fracasó el diálogo. ¿Por qué fracasó? ¿Por culpa nuestra? No, por culpa de la oposición que no se puso de acuerdo. Entonces, hay que obligar, hay que buscar, hay que construir, por la vía de los hechos, que también se genere una rectificación en el campo opositor. La oposición está obligada a reconciliarse. La oposición está obligada a dejar atrás toda esa diferencia y ponderar que lo principal no son los intereses particulares ni personales, sino que lo principal es Venezuela en letras mayúsculas y que por lo tanto ese campo opositor, que es mayoría, como se demostró en las elecciones de gobernadores, cuando tú sumas cuántos votos obtuvo toda la oposición frente a los votos que obtuvo el gobierno, te vas a conseguir que la mayoría de las gobernaciones se ganan y te vas a conseguir con un dato que es de segunda línea, que es que cuando tú sumas el segundo con el tercero, que los dos son opositores, el segundo se convierte en primero y eso permite ganar 17 gobernaciones. Ahora, ¿eso es culpa de quién? ¿Del gobierno o es culpa de los sectores opositores? Y por supuesto, allí también está presente el tema del nivel de participación de la gente. Es evidente que cuando se gana Zulia, se gana Cogede, se gana Nueva Esparta y después Barinas, se ganan porque hay un nivel de participación ciudadana superior, lo cual también implica
que los ciudadanos tienen que corregir el hecho de dejar el abstencionismo atrás y hacer, como decimos nosotros en este documento, que es un documento de la Convención del MAS, que dice, defendamos el voto como instrumento de lucha y cambio. Esa corrección del ciudadano, y con eso vamos a la pausa para retomar la entrevista, la corrección del ciudadano tiene que ver con una visión o una desconfianza respecto al árbitro electoral, o tal vez a una desconfianza hacia los actores políticos, porque en nuestro estudio han estado algunos analistas políticos que hablan de un divorcio entre la política y el ciudadano. Más allá de las condiciones electorales, el ciudadano hoy no le interesa la política. ¿Cómo corregirlo desde las organizaciones? Lo conversamos al regreso con Felipe Mujica, hacemos un corte y seguimos con más.